Gracias, buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador por la invitación, al doctor Guzmán por su amable invitación y pues a tan exitoso evento que cuesta encontrar parqueo aquí en el hotel. Entonces, esa es la razón por la que a veces uno se atrasa un poquito. Pues vamos a hablar tratamiento actual de la infección por Helicobacter pylori. Vamos a hacer ciertos objetivos importantes que tenemos que mencionar y por qué es que hay que tratar a este grupo de pacientes. Primero, la característica del Helicobacter pylori, que es una bacteria diseñada para vivir en el estómago. O sea, no puede vivir en ningún otro lado. Sí se ha encontrado en otros lugares, pero donde se ha demostrado que produce el proceso inflamatorio a nivel crónico es gástrico, y eso se da por la forma y la producción de ureasa que cubre la capa de la bacteria, por lo que el ácido no la puede destruir. Perdón. Solo déjeme ver aquí. ¿Hacia dónde? Perdón, ahí estamos. Gracias, doctor. Ya estamos. Bueno, lo importante es la prevalencia mundial. Nosotros tenemos un par de estudios aquí en Guatemala, pero veamos, ustedes desde hace muchos años ya sabemos cuál es la prevalencia en países en vías de desarrollo. Vean ustedes, entre el 60 y el 80%, y en países desarrollados, pues entre el 10 y el 20%, y vamos a ver qué es lo que cambia a través del tiempo. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Fácil. A mayor edad, mayor riesgo de tener Helicobacter. Y eso es probablemente, no, definitivamente por la dieta y en pacientes que viven en países desarrollados, cuando salen, pues ya se jubilan y salen a conocer el mundo y vienen a países en vías de desarrollo, pues adquieren la infección. Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Roosevelt, donde durante 6 meses le dimos seguimiento a todos los pacientes que se les hizo endoscopía, donde la indicación era enfermedad ácido-péptica. Evaluamos 400 procedimientos, de los cuales 260 tenían Helicobacter pylori positivo por cultivo. Entonces, la prevalencia era del 65%. Este estudio lo hizo el doctor Carlos Porón y la doctora Vilma Portillo, que son egresados del programa. No encontramos diferencia entre el género y la edad promedio del diagnóstico es de 50 años, pero recordemos, en pacientes vistos en un hospital público. Entonces, probablemente esa es la diferencia en la edad promedio del diagnóstico. Y el hallazgo endoscópico que nosotros encontramos más frecuente fue gastritis folicular. Entonces, a través del tiempo se ha tratado de encontrar cuál es la forma de transmisión de la enfermedad. Ya sabemos que la vía de transmisión es fecal-oral y se ha encontrado, que lo encontró el doctor Schneider hace muchos años, que en las encías estaba la presencia de Helicobacter, pero hasta el momento no se ha demostrado que la virulencia sea tan alta para producir transmisión a través de la misma. A través de contaminaciones de endoscopios, a través gastrooral, y se ha estado tratando de investigar si por medio de microgotas se puede transmitir, pero no se ha demostrado hasta el momento. Lo que sí sabemos es de que la transmisión es de humano a humano. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando estudiamos nosotros a los familiares de las personas que están infectadas. Por ejemplo, un estudio griego, mayor prevalencia en padres y familiares de niños infectados. En Turquía, mayor prevalencia en madres de niños infectados. Brasil, madres infectadas tenían mayor probabilidad de que de niños infectados, 20 veces más probabilidad de estar infectadas, y Taiwán, 50%. O sea, quiere decir de que la transmisión se puede dar en el hogar y en la familia. Lo que les comentaba. Todos estos estudios concluyen que la infección ocurre particularmente entre familias, y voy a hacer el comentario más adelante a la hora de hacer el tratamiento. Y en esta gráfica se resume, vean, el padre con Helicobacter pylori positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el cónyuge esté infectado? Comparado con el que no. ¿Y cuál es la probabilidad de que el hijo esté infectado? O sea, ¿qué sabemos? Si nuestro paciente tiene Helicobacter pylori, entre el 45 y el 65% de probabilidad de que la familia esté infectada, aunque no tengan síntomas, que vamos a hablar más adelante qué tenemos que hacer con estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como es una vía de contaminación fecal-oral, o sea, ingesta de alimentos contaminados, a través de los años, sexo masculino se demostró. Lo que a mí se me ocurre, probablemente los hombres que nos gusta comer en todos lados, nos descuidamos. Nivel socioeconómico bajo, a mayor edad, mayor riesgo.
bajo nivel de estudios, y eso es importante pues porque tenemos que aclarar y tenemos que educar a los pacientes con respecto al lavado de manos y las condiciones pobres de vida por las mismas razones que comentábamos. Ahora, ¿qué es lo que hace la bacteria el Helicobacter en el sistema de gastrointestinal y extraintestinal? Primero produce gastritis crónica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, cáncer gástrico, linfoma, dispepsia, pólipos hiperplásicos y atrofia gástrica. O sea, si ustedes ven todas las enfermedades que puede producir la bacteria en el tracto gastrointestinal, y también se ha demostrado que puede producir enfermedades hematológicas como anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia por deficiencia de hierro y púrpura trombocitopénica autoinmune o idiopática como se llamaba antes. Ahora, ¿qué es lo que hace el Helicobacter en el cuerpo? Bueno, la probabilidad de que el Helicobacter produzca enfermedad primero depende de la bacteria, o sea, de la resistencia, depende del huésped, del ambiente, o sea, estar expuesto, la virulencia de la bacteria y la colonización de la misma, que vamos a leer más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Primero, si ustedes ven, la estructura de la bacteria hace que se mueva por medio de los flagelos si se pegue a la pared gástrica, entonces hace una colonización exitosa. A través de este gen se une a los receptores celulares por medio de este receptor, que es receptor LB. Por medio del antígeno mayor de histocompatibilidad se forma un complejo bacteria epitelio gástrico y a través de estas proteínas se adhiere. Entonces, si ustedes ven cuáles son los pasos para que la bacteria, desde que ingrese y se mueva en el tracto gastrointestinal hasta que se adhiera. Ahora, después de que se adhiere, se une a la célula por medio de la isla de patogenicidad CAG, que ustedes hemos leído desde que somos estudiantes, el CAGE y CAGA, que este se asocia a secreciones de la bacteria y este se asocia a translocación de macromoléculas, que es el que se ha asociado más a cáncer gastrointestinal. ¿Y qué es lo que hace? Que este produce aumento de las citoquinas inflamatorias. En diferentes estudios se ha demostrado que el que no tiene secreción este paciente, aunque tenga Helicobacter pylori, va a tener disminución de la inflamación gástrica y probablemente menos riesgo de cáncer gástrico. Ahora, lo que sí es cierto es de que todas las cepas de Helicobacter poseen este gen que es el BACA, que es lo que hace, para resumir, que se produzca apoptosis de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Hay muerte celular antes del tiempo del epitelio gástrico. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Primero, hay una infección. Bueno, tenemos un paciente con una mucosa gástrica normal. La infección aguda por Helicobacter produce infección crónica. Y cuando se produce infección crónica hay tres caminos a seguir. Que puede haber gastritis antral, gastritis en todo el estómago atrófica y gastritis en el cuerpo. Y la que es de predominio antral es la que se asocia a úlceras duodenales y puede ser el portador asintomático. O sea, es el paciente que tiene Helicobacter que no tiene síntomas. Los que tienen pangastritis, o sea, todo el estómago inflamado, son los que tienen riesgo de tener linfoma y pueden ser portadores asintomáticos. Y los que tienen atrofia en el cuerpo, o sea que en el estómago proximal, puede haber úlcera gástrica y metaplasia intestinal. O sea, si ustedes ven el camino de la infección aguda por Helicobacter, nos puede llevar a úlcera, linfoma, úlcera duodenal, úlcera gástrica, metaplasia y no tener síntomas. Ahora, si el paciente tiene metaplasia, hay que darle seguimiento por el riesgo de displasia y cáncer. También mucho ojo, si algún paciente de ustedes tiene metaplasia, no quiere decir que va a desarrollar cáncer. Simplemente, probablemente haya que vigilarlo a través del tiempo. Entonces, ¿qué sabemos del Helicobacter? Que es un carcinógeno tipo 1, el riesgo atribuible de cáncer es del 90%. O sea, un paciente con cáncer tiene el 90% de tener probabilidad de tener Helicobacter. Pero el tener Helicobacter no da cáncer. También hay que tener mucho cuidado porque los pacientes llegan al consultorio, mire doctor, tengo Helicobacter, me va a dar cáncer. Entonces uno les tiene que explicar esto. Para que el paciente desarrolle cáncer, respuesta inmune, alteraciones genéticas
medio ambiente y ver y que tenga este gen, que es el CAGA. Y como yo le digo a los pacientes, hay que tener esto y mala suerte, ¿verdad ustedes? O sea, al final tenemos que explicarle al paciente eso. ¿Cuántos pacientes tenemos con cáncer, con Helicobacter y no tienen cáncer? Entonces, para quitarles el miedo al paciente tenemos que explicarle eso. O sea, tenemos que vigilar nada más de cerca si el paciente tuviera metaplasia. Ahora, ¿cuáles son los cánceres que más, vamos a hablar un poquito de Helicobacter y linfoma MALT? Se presenta en el 62% de los pacientes que tienen linfoma MALT y si lo tratamos a tiempo, el linfoma se cura. Nosotros tenemos un caso interesante en el Roosevelt de un linfoma MALT colónico. Recibió quimioterapia, 2 ciclos, el paciente no lo toleró, se fue. Durante su estancia se le dio tratamiento de Helicobacter y al año regresó y no tenía neoplasia en el colon. Es un caso interesante, por supuesto, no son recomendaciones universales, que lo publicamos en una revista. Ahora, los predictores de respuesta para el linfoma MALT, primero que sea en estadio 1, o sea, que esté en un estadio inicial. O sea, un paciente con un linfoma metastásico MALT, recordemos, un linfoma MALT, no un linfoma Hodgkin y no Hodgkin, es diferente. O sea, si es metastásico, ese paciente no va a responder. Pero vean ustedes, aquí es donde se complica qué hacer con los pacientes con el Helicobacter. Si el paciente tiene dispepsia, o sea, doctor, vengo porque tengo gastritis. ¿Qué es eso? Me duele la boca, el estómago. Si tiene menos de 45 años, ojo, y no tiene ningún dato de alarma, hagan la prueba de Helicobacter y si está positivo, trátenlo. Ahora, el problema viene siendo qué va a pasar en los pacientes que tienen dispepsia no ulcerosa o funcional. O sea, es el paciente que tiene gastritis, o sea, tiene síntomas de gastritis sin gastritis. ¿Cómo así? Doctor, fíjese que yo tengo gastritis, no mejoro. Uno le hace una endoscopía y es una endoscopía con mucosa prácticamente normal. Uno hace la biopsia y sale Helicobacter. Para que ese paciente mejore tenemos que erradicar 12 pacientes con Helicobacter para que uno mejore. Y esa es la discusión que tuvimos en algún momento con infectología y me dice, mire Iván, ¿por qué tratan a los pacientes con Helicobacter si no mejoran? Entonces la respuesta es esta. Si su paciente tiene un trastorno funcional traducido al chapín, gastritis por estrés, ese paciente probablemente no mejore con el tratamiento, hay que combinar otras cosas. Y como dijo una paciente, después de 3 horas de tráfico, doctor, ¿cómo no quiere que maneje estrés, verdad? Ahora, ¿qué pasa con el reflujo? Existe una prevalencia negativa, o sea, si el paciente tiene Helicobacter probablemente no tenga reflujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Helicobacter produce gastritis por inflamación, no por acidez. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no hay suficiente ácido por lo que no hay reflujo. Y a mí me gusta explicarles esto porque si ustedes tratan al paciente con el Helicobacter, doctor, mire, antes de tratar el Helicobacter no tenía reflujo, lo traté y ahora tengo reflujo, entonces dicen, bueno, pues probablemente se erradicó. Así que para ustedes son buenas noticias, ¿verdad? Ahora, también como aquí nosotros vemos pacientes con enfermedades crónicas, con dolor, ya el doctor Luna de geriatría nos va a hablar del manejo de pacientes de adulto mayor. A todo paciente que ustedes le vayan a iniciar tratamiento con antiinflamatorio no esteroideos, erradiquen el Helicobacter antes de iniciar o por lo menos durante el reciente inicio. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos pacientes con tratamiento prolongado de AINES, probablemente el paciente, a pesar de que le tratemos el Helicobacter, no va a mejorar los síntomas, y es lo que nos han dicho los estudios. ¿Sí? Ahora, ¿a qué pacientes hay que tratar? Todo paciente con anemia por deficiencia de hierro, púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune y el dolor abdominal crónico en niños son indicaciones de tratamiento de Helicobacter. Ahora miren las recomendaciones, todas estas, que es lo que hemos mencionado en todas las diapositivas, no lo vamos a repetir, pero lo resumimos fácil. Helicobacter buscado y encontrado, erradíquenlo, ¿sí? Aunque no tenga síntomas. O sea, si no tiene síntomas, ¿para qué lo buscan? Entonces, si lo encontraron, lo tratan, sí o sí. Ahora, ¿qué estudios utilizamos? Serología, es barata, el problema es que no se utiliza si ya se dio tratamiento. La prueba de aliento tiene una exactitud alta, pero está afectada por antibióticos. El antígeno en heces también 93 para diagnóstico de especificidad. La histología es buena, pero es costosa. La prueba de ureasa es buena, pero está afectada por antibióticos y el cultivo.
sea, el cultivo es el gol estándar, pero no lo hacemos a menos que el paciente ya haya recibido varios tratamientos para el Helicobacter y persista positivo o la prueba de aliento o el antígeno en heces. O el problema con el Helicobacter, ¿ustedes cuántos pacientes han visto? Doctor, he recibido 5 tratamientos de Helicobacter. ¿Qué hago? La erradicación no es tan fácil como parece. Primero porque existe una capa de moco, que es la capa de moco que protege a la bacteria. Los antibióticos hace un par de meses hubo un simposio de resistencia a antibióticos y la microbiología de características del Helicobacter y las características bacterianas en general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, evaluar resistencia. Existe el tratamiento de primera línea, segunda línea, el de rescate, y qué vamos a hacer a través del tiempo, que es lo que vamos a hablar. Ahora vean, por el momento, las últimas guías que salieron, que son las de Toronto, la duración del tratamiento es de 14 días, no menos. Eso de 10 días ya pasó a la historia, ¿sí? Acaba de salir un artículo recientemente donde un ensayo clínico que están tratando de regresarlo a 10 días, pero por el momento son 14 días. Y mantener una inhibición del ácido importante. Primero, tratamiento personalizado, resistencia local, cultivo, historia personal. ¿Ha recibido tratamiento para el Helicobacter? Sí. ¿Cuándo? Pero vean, la resistencia a la claritomicina es el factor más importante de fallo. Y aquí viene esto necesito que vean. Si las tasas de resistencia a la claritromicina están entre el 15 y el 20%, no debe usarse ese antibiótico. La resistencia al metronidazol, la verdad es que ya no lo usamos, voy a pasar esa diapositiva. La resistencia a amoxicilina es variada, en México un 20%, en Estados Unidos entre el 19 y el 38% y en Nigeria hasta el 100%. ¿Qué pasa con la tetraciclina? 3%, o sea, podemos utilizar tetraciclina nosotros, y la levofloxacina, como ustedes pueden ver, cada día va en aumento. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, yo no sé qué pasa, pero tenemos que tratar de no utilizar levofloxacina para todo, ¿sí? Doctor, tiene diarrea, levofloxacina. Doctor, tiene otitis, levofloxacina. O sea, no, tenemos que hacer un buen ensayo, una buena evaluación y decidir qué antibiótico vamos a dejar. Miren, este estudio que se hizo en la práctica privada aquí en Guatemala, el doctor Quiñones y el doctor Barahona hicieron este estudio, y miren, cuando el paciente era virgen, la resistencia a metronidazol 97%, y cuando ya había recibido tratamiento 100%. Pero aquí quiero que veamos claritromicina, 97% y 86%. Entonces dice uno, ¿por qué usamos claritromicina? Nosotros hicimos en el hospital, perdón, no traje esa diapositiva porque no encontré el cuadro del trabajo con el doctor Christian Klusman, donde encontramos que los pacientes vírgenes a tratamiento, la tasa de resistencia a claritromicina era menos del 20%, y en los que habían recibido tratamiento en algún momento era del 34%. Entonces, por eso tenemos que preguntarle al paciente qué tratamiento ha recibido usted, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque las casas farmacéuticas nos mandan kits, ¿verdad ustedes? Y sale más barato que el kit que este kit con estos medicamentos, pero a través del tiempo puede salir más caro. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que tener por lo menos un grado A o B para erradicación del Helicobacter. Y miren ustedes, del 2000 al 2005 la tasa de erradicación con triple terapia era del 80%, y en los últimos estudios del 2011 persistía 80%, o sea, no ha habido mucho cambio. Pero vamos a hablar un poco más qué dicen las guías. ¿Pero qué es importante? El pH gástrico. Mantengamos el pH gástrico alto. ¿Por qué? Si tenemos un pH arriba de 6, la tasa de erradicación es mejor que si el pH está por debajo de 6. Entonces, por eso es de que la recomendación es dar IVP a doble dosis durante el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los esquemas de primera línea? Por supuesto, son las guías de gastroenterología del 2016, donde se puede combinar metronidazol, claritromicina o amoxicilina claritromicina con estas tasas de erradicación. Ellos recomiendan que la tasa de resistencia a la claritromicina es con el metronidazol, y vean acá, 14 días son más efectivos que 7 días. O sea, demos 14 días, no den 7 ni den 10. Y esto es lo que hay que dar: IVP, claritromicina, amoxicilina, los kits dicen 1 gramo vid, vamos a hablar un poquito de eso, y el metronidazol. Pero ¿qué pasa con la amoxicilina?
Este es un estudio en el 2010, es una diapositiva que el doctor Otero de Colombia tuvo bien prestármela. Un Gramovit, miren qué pasa en un momento del día, no hay antibiótico, pero si lo damos 4 veces al día o cada 8 horas, sirve. Entonces no tenemos que darle 1 gramo cada 12, mejor démosle 500 cada 8 como normalmente se da. ¿Y qué pasa? Si nosotros damos triple terapia o guiados por susceptibilidad, es mayor. Tratamiento secuencial, casi no lo hacemos porque es más terapia de rescate, pero en los primeros días damos amoxicilina, que esto lo que hace que la amoxicilina, como bien saben ustedes, afecta a la pared bacteriana, y después de afectar la pared bacteriana damos otros medicamentos que son estos. IVP más amoxicilina por 7 días, IVP, claritomicina y tiniazol por 7 días más. Doctor, fíjese que yo no tolero la terapia primaria o la terapia inicial, podemos darle terapia secuencial. ¿Cuáles son los de segunda línea? Aquí está, miren, fácil. Salicilato de bismuto, metronidazol, tetraciclina IVP o metronidazol, cambiarlo con algún otro. Voy a ver más adelante las guías también. Pero quiere decir que como segunda línea ya podemos utilizar salicilato de bismuto. Podemos utilizar rifabutina, solo que aquí en Guatemala no hay, entonces no lo vamos a discutir. Pero también podemos utilizar lo que nos mandan los kits, ¿verdad ustedes? IVP, amoxicilina y levofloxacina. Tenemos que tener mucho cuidado de utilizar estos. Ahora, si nuestro paciente ya tiene 2 tratamientos, la recomendación es mejor hacerle cultivo de la biopsia para dar terapia según sensibilidad. Ahora, este estudio donde participa Chile, Nicaragua, Costa Rica, México, Colombia, miren ustedes, la terapia triple, 82%. O sea, tenemos que dar terapia triple. Lo que sí es cierto es que es un estudio viejito, publicado en el 2011, pero es preferible en pacientes que no tenemos cultivo. Ahora, el problema con el tratamiento de Helicobacter es la recurrencia. Miren, Brasil, Colombia, México, 15% recurrencia anual. Pero vean acá, reinfección o recurrencia a través de los años. Miren ustedes, en México, hasta casi el 80%. ¿Y por qué? Pues porque consumimos alimentos contaminados. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? Si su paciente lo van a tratar para el Helicobacter, háganle un antígeno de heces a las 4 semanas. ¿Por qué? Ustedes le dicen al paciente, mire, usted no tenía Helicobacter, si 1 año le vuelve a dar, porque lo volvió a consumir. Ahora, para ver si la bacteria se murió, no hay que hacer endoscopía. La prueba de aliento o el antígeno en heces, cualquiera de las dos son igual de efectivas como ustedes prefieran, ¿sí? Pero debe de hacerse 4 semanas después de haber terminado el tratamiento para ver si la bacteria se erradicó. Ahora, lo nuevo, probióticos y vacunas. Miren ustedes, hay muchos estudios, hasta el momento no se ha demostrado, son ensayos clínicos fase 1 y fase 2, esperemos de que algún momento exista. Y este es un algoritmo que, para finalizar, que se los traigo, vean. Si el paciente, la resistencia a la claritromicina es alta, lo voy a escribir aquí, le pueden dar inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, metronidazol o claritromicina. O pueden dar inhibidor de bomba de protones, peptobismol, metronidazol y tetraciclina. O sea, quiere decir de que, se los voy a resumir, ya podemos utilizar el peptobismol como terapia inicial asociado a las terapias convencionales que ya tenemos, ¿sí? Y miren ustedes, y si estos fallan, demos levofloxacina, aquí está la L. O sea, no demos levofloxacina a la primera, a menos que el paciente ya haya recibido tratamiento, ahí sí. Y miren, y si el paciente, la resistencia a la claritromicina es baja, inhibidor de bomba de protones, amoxicilina o claritromicina, IVP, metronidazol o la claritromicina. Y si eso falla, agreguémosle peptobismol o levofloxacina. O sea, quiere decir de que hoy por hoy todavía en las guías se recomienda utilizar claritromicina como terapia de primera línea, a menos que el paciente ya haya recibido tratamiento. O sea, estamos hablando de pacientes vírgenes a tratamiento. Y aquí la terapia de rescate que ponen al final es rifabutina, pero no lo utilizamos nosotros aquí en Guatemala. Para concluir,
¿Qué es el Helicobacter? Es una bacteria carcinogénica. Mucho ojo. Helicobacter no es igual a cáncer. Helicobacter es un factor de riesgo para cáncer. El tratamiento en dispepsia funcional, ustedes ven, si ven o al paciente que llega estresado, doctor, mire, vengo a ver aquí, ese paciente no va a mejorar ustedes. Hay que mandarlo con un psicólogo, denle ustedes algo ahí. Bien. Ahora, ¿qué sabemos que es difícil de erradicar? Hay que preguntar siempre el consumo de antibióticos y evaluar la erradicación. O sea, siempre asegurémonos de mandar a hacer un examen para ver si la bacteria se murió. ¿Sí? Y más si el paciente tiene metaplasia intestinal, que no es este tema, pero sí es importante que sepamos de que alteraciones en la mucosa gástrica sí hay que asegurarse que se erradiquen. Y solamente gracias.